Soy la doctora Ana Mafé García. Hoy es 27 de septiembre, Día Internacional, Día Mundial del Turismo. Y el Camino del Santo Grial lo ha celebrado nada más y nada menos que aquí, en la Facultad de Economía, porque hemos tenido la oportunidad de estar presentes en una mesa redonda. Y es muy interesante porque el Camino del Santo Grial tiene una mesa, tiene protagonismo y bueno, vamos a proyectar alguna de las imágenes muy cortitas de lo que hemos podido vivir en primera persona en nuestra mesa de trabajo y sobre todo pues una entrevista a una persona muy importante, a un catedrático, a don Enrique, que es quien nos ha invitado. Muy buenos días, ¿nos puedes decir tu nombre? Enrique Viñé, soy catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Valencia. Muy bien, Enrique. ¿Qué te ha parecido la mesa del Camino del Santo Grial? ¿Cómo ves ese futuro, esa ilusión de camino? Yo lo veo con mucho optimismo. Hoy en día el turismo cultural cada vez crece más y es más interesante para los turistas. Y tenemos una inmensa suerte de disponer de un recurso cultural histórico de gran valor y afortunadamente los actores, tanto públicos como privados, están ilusionados con desarrollar un producto en torno a este recurso turístico. Se le suele denominar ruta porque abarca además no solo a la propia ciudad de Valencia, sino otras localidades fundamentalmente de la provincia de Valencia, pero también de otras zonas limítrofes, y eso es muy bueno para vertebrar el conjunto del país y en este caso también de la comunidad valenciana. Pues muchísimas gracias por tu aportación al Camino del Santo Grial, que por supuesto subiremos esto a nuestro canal y encantadas de estar en esta universidad valenciana maravillosa y en la Facultad de Economía. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vosotros.